Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo luz, paz, amor, alegría, felicidad, que todo fluya en armonía perfecta en esta hermosa semana donde va a ingresar nada menos que ya el equinoccio de primavera. Este próximo sábado 20 vamos a amanecer con la primavera y por supuesto con el signo de Aries a las 3 de la mañana con 38 minutos hora del centro. Tenemos el equinoccio de la primavera que nos hace renacer. Vemos los pajaritos desde ya, ¿qué tal se escuchan? Maravillosos. Las plantas vamos viendo que están como que regenerándose y poniéndose cada vez más verdecitas. Empiezan, bueno, todo cambia. Y sí cambia el estado de ánimo, por supuesto que sí. Así que vamos desde ya a aprovechar esta semana padrísima de luna nueva. Toda la semana es luna nueva. El domingo 21 ya vamos a tener luna creciente, así que vamos a iniciar el signo de Aries con el equinoccio de la primavera con luna nueva. Vamos a aprovechar toda esta semana para hacer nuestras intenciones. Las intenciones de luna nueva es qué es lo que yo quiero para los próximos 6 meses. O sea, estoy en marzo, ¿qué es lo que yo quiero para los próximos 6 meses? ¿Qué se me antoja? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuáles son mis planes? Me voy a poner a trabajar en cada idea que traigo, todas las ideas que yo traigo en mi mente en estos momentos. Vamos a aprovechar para escribirlos, para poner imágenes, para poner recortes, fotografías nuestras y poner en diferentes áreas, puede ser en un pizarrón, en un corcho, las imágenes de lo que queremos que se nos dé. Eso siempre hay que realizarlo en lunita nueva. Y aprovechemos que estamos por entrar a la primavera. La primavera en nuestra vida es maravilloso porque hay un giro definitivamente y las cosas se dan con mayor rapidez. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, todo absolutamente lo que tú has sembrado lo vas a empezar a cosechar. Sí, tú sabrás lo que has sembrado, cada uno sabemos lo que hemos sembrado. Por lo regular, los Aries, que son los bebecitos del zodiaco, los arriesgados, los aventureros, los aventados, los que no le tienen miedo a nada y dicen, claro que puedo, claro que lo voy a hacer. Bueno, pues te cuento que por medio de tus contactos sociales o tus amistades vas a avanzar con una rapidez bárbara en los nuevos planes y proyectos que tienes en mente. Es importante dejarte ayudar, dejarte apoyar. Escucha el consejo de la experiencia, el consejo de los años, porque te va a ir muchísimo mejor con todas esas mágicas y maravillosas y planes e ideas que traes en mente. Para los Tauro, si pones las cosas en la balanza, te vas a dar cuenta que lo que has vivido estas últimas semanas ha sido maduración, aprendizaje y crecimiento y te está dando grandes resultados. Y eso que apenas estamos empezando a ver la cosecha, ¿verdad, mi querido Tauro? Bueno, sigue hacia adelante con esas ideas, con esas ocurrencias. Lo que no puedes hacer en estos momentos, escríbelo, pero es muy importante que pongas más atención a tu persona y a los tuyos. Quiero decir, a tu familia. Evita los conflictos, las discusiones, arregla cualquier problemita de comunicación desde un inicio para que todo fluya en armonía. Si necesitas, ahora sí, en esta semana hacer una compra, venta, contrato, firma o acuerdo, excelente, especialmente si tienes que hacer una negociación que tenga que ver con cuestiones bancarias, cuestiones crediticias, el día 17 y el día 18 son espectaculares. Para los Géminis, hay atracción, mucho magnetismo, mucha alegría, mucha felicidad. Júpiter es el planeta del triunfo, del éxito, de la abundancia, de la prosperidad y está en el signo de Acuario. Al estar en el signo de Acuario, pues está en un elemento aire, que es Acuario. Tú eres aire, Géminis. Y esto quiero decir con esto, ¿qué te quiero decir con esto? Que la mancuerna que está haciendo Júpiter en Acuario te está dando la oportunidad de coronar, pero con éxito total, tus nuevos planes y tus nuevos proyectos. También te ves
comprometido o iniciando una relación o llegando a un muy buen acuerdo en alguna relación sentimental. Si estás por iniciar algo o quieres hacer una compra chica o mediana o grande, toda esta semana es fenomenal. Si estás vendiendo algo, también es una muy buena semana en ventas. Para los cáncer, todo lo relacionado con hablar, expresar, comunicar, acuerdos, contratos o algún tipo de negociación, muy favorable. Levante el ánimo, pon una sonrisa en los labios y que nadie te la quite. Recuerda, mi querido cáncer, todo mundo puede opinar lo que quiera de cada uno de nosotros. Aquí lo que importa es qué opinas de ti mismo. El amor propio, la autoestima, el autorrespeto y el evitar autoboicotearte va a ser de ti un éxito total en estos días que son importantísimos en las nuevas decisiones o en los cierres de ciclos o en los inicios de lo que estás haciendo. Te conviene muchísimo confiar en la abundancia, porque eso eres tú, mi querido cáncer, abundancia total en todos los sentidos. Para los Leo, escucha tu voz interior, ponle mucha atención a tu intuición. Esta semana tu intuición va a estar tan desarrollada que vas a soñar, vas a sentir, vas a oler hasta como que huele a no sé quién, el aroma de esa intuición, aprovéchala. Te va a ayudar muchísimo en cualquier tipo de acuerdo o negociación que tengas que hacer. Sí debemos de tirar un poquito el pasado, mi querido Leo. Perdonar, perdonarte, pedir perdón, liberarte de miedos, de ataduras, de conflictos. Muchas veces tú gritas o te enfadas o te ofuscas porque es miedo. Muchas veces yo, como por el conocimiento que tengo de los planetas o de los signos, pero yo como Sagitario, eso me pasa, de repente me entra el nervio y grito y me asusto. Es porque estás asustado y eso puede pasarte esta semana. Te invito a que lo evites. ¿Cómo? Recordando que tu mente es un motor y tú tienes el poder sobre tu mente. Nadie te puede mover de tu centro si tú no se los permites. Nadie piensa por ti ni siente por ti, así que si tú quieres hacer algo, confía en ti y dale. Hay buena fortuna y se marca todo bien positivo. Para los Virgo, mira, vamos a trabajar muchísimo con el reencontrarnos. ¿Qué quiero decir? Si yo me reencuentro conmigo mismo, pues me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto, me caigo bien, me voy a perdonar, voy a hablar conmigo mismo. Virgo, si tú platicas contigo, te caes bien, te hablas bien, ¿qué es lo que vas a proyectar? Exactamente lo mismo, mi vida. Te digo todo esto porque hay canales muy buenos abiertos frente a ti. No los has abierto, no los has empujado, pero están ahí frente a ti. Nada más quítate los lentes, quítate el antifaz de los ojos y ve las cosas como son. Se marcan firmas muy importantes en esta semana que te convienen muchísimo a tu futuro a muy corto plazo y arreglando situaciones familiares que te van a dar mucha alegría, mucha paz, mucha serenidad y vas a estar con mucha armonía. Los Libra, todo lo relacionado con tu hogar se marca muy positivo. Cambios, sorpresas, oportunidades, novedades, tiempo de cosechar, de hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Donde vamos a trabajar es contigo, con tu ser, con tu yo, con tu interno. Traes la agenda algo saturada. Vamos a darle un poquito más de tiempo a la vida, ¿verdad, mi querido Libra? Tal vez corriendo, haciendo ejercicio, haciendo yoga, leyendo, viendo una buena serie, viendo un buen programa de televisión aquí de los de nosotros aquí en YouTube. Pero hay que darle más tiempo a tu persona, porque sabes que vienen más responsabilidades que las que tienes en estos momentos. Así que te invito, mi querido Libra, a que le des espacio a tu vida. Ya sabes, ejercicio, buen sueño, buena alimentación, vitaminas, porque viene más trabajo del que tienes y mucho éxito, pero mucho éxito. Para los escorpiones hay evoluciones de algo que no se daba, que no crecía, que no avanzaba, cambios, transformaciones, novedades, oportunidades. La buena fortuna está en tu vida. Aprovecha estos próximos 11 días que son súper benéficos. No te quedes con las ganas de arriesgar, de intentar, que definitivamente así son ustedes, así son los escorpiones. Guerreros, arriesgados, aguerridos, echados para adelante. Aprovecha estos próximos 11 días que van a ser espectaculares.
algo que tú habías armado o iniciado aproximadamente mediados o finales de octubre, te empieza a dar resultados a partir de ya. A partir del 21 o 22 de este mes, vas a ver que todo aquello que estuviste sembrando empieza a darte grandes resultados. Para los Sagitarios, siguen los ofrecimientos profesionales, laborales, muy interesantes, económicos, pero hay que poner las cosas en la balanza. Hay que darle tiempo al tiempo. O sea, que en ese tiempo de agenda de vida que tienes con tantas responsabilidades, pues tengas tiempo para tu persona, porque hay que darle calidad a tu vida, no solamente responsabilidades, trabajo y demás. En estos momentos, esas opciones que se te presentan están muy positivas porque la casa 2, que es la del dinero, se marca que vas a recibir cambios monetarios, cambios en tus ingresos muy favorables. Cuidar más a tu persona, atenderte más tú, darle más tiempo de serenidad. Te tomas las cosas muy en serio, quieres arreglar todo tú. Hay que aprender un poquito, mi querido Sagitario, a delegar, dejar que otro haga cosas por ti para que puedas hacer lo nuevo que te está llegando. Para los Capricornio, wow, Capricornio, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Todo lo que está pasando por tu mente se hace realidad. Así que dale, dale con todo. Tienes muy buenos aspectos. Saturno en Acuario te sigue dando grandes beneficios, pero todavía más otros planetas también te están dando grandes beneficios. Te digo que tu propio planeta, que es Saturno, te está ayudando muchísimo a solucionar cualquier situación que no estaba funcionando de manera correcta. Eso que tú decías es que así no es que así no lo quiero, es que yo lo quería de esta manera. Bueno, ya empieza todo a caminar como tú lo querías. Y ese como tú lo querías va a dar grandes resultados. No sé si tengas que hacer una compra de casa, de terreno, algo campestre, algún vehículo, se marcan compras grandes o que te dediques tú a eso, eso te va a empezar a redituar y a darte grandes resultados para hacer un balance en tu vida económica súper positivo. Vamos a ponerle un poco más de atención a tu persona, a tus seres amados, recordando que el dinero va y viene. Eso es definitivo y que el dinero es un medio y que el fin es nuestros amores, nuestra familia y nuestro hogar. Para los Acuario, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Dice que es importantísimo estar preparados para cuando las oportunidades se presentan. Porque qué triste que se presente la oportunidad de no estar preparado. Tú sé que estás en proceso de crecimiento, de maduración y de aprendizaje, todos los Acuario, porque están pasando por momentos importantes. Ahora sí yo les puedo llamar históricos porque siempre se ha dicho que la era de Acuario y la era de Acuario, todavía le falta, pero bueno, vamos a llamarle así, con tantos planetas que han estado en stelliums, en el signo de Acuario, tu evolución ha sido muy rápida y esos crecimientos aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Se te está presentando algo, no lo pienses tanto, no lo veas tanto, estamos en una muy buena luna, estamos por entrar a la primavera, que eso nos ayuda muchísimo más, mi querido Acuario, y te va a dar la oportunidad de todo lo que llegue en esta semana. Asesórate por expertos, asesórate por seres amados, asesórate por las personas que tengan más experiencia que tú, porque lo nuevo que te está llegando te va a dar un resultado muy importante y la oportunidad a lo mejor es algo nuevo que no conoces, pero de que vale la pena, vale muchísimo la pena. También vas a tener muy buenas noticias sobre algún viaje, alguna compra, alguna venta, alguna negociación, algo de nuevo que va a llegar a tu vida que te va a dar mucha alegría y felicidad. Y para mis Piscis, no esperes más. Intuición, percepción, sueños premonitorios, clarividencia, todo está a tu favor. Sí, claro, tú sabes que de los más intuitivos del zodiaco, bueno, pues los Piscis y los Escorpiones. Tú, Piscis, esta semana vas a andar de varita mágica. Todo lo que digas se va a dar. Y además has estado sintiendo como una alegría rica, sabrosa. Estamos por terminar el ciclo de cumple de los Piscis, especialmente todos los que estén cumpliendo, que hayan cumplido años la semana pasada, estén cumpliendo años en esta semana. Su intuición y su percepción está súper a flor de piel. Se marca por ahí también una oportunidad muy interesante de hacer algo nuevo, hacer algo diferente de lo que haces hasta el día de hoy, utilizando tus contactos sociales, tu creatividad, tu fuerza, esa seguridad que tienes, vas a poder lograr mucho más de lo que has hecho hasta el momento.
Muchas de las cosas que tú inicies o que planifiques o que proyectes o que las traigas en mente en esta semana de luna nueva y las estés visualizando, te van a rendir grandes resultados y muy buenos frutos a partir de aproximadamente principios de junio, finales de principios de junio, principios de julio. O sea, el mes de junio es un mes muy importante para ti de todo lo que siembres en estas fechas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un día único, hermoso, maravilloso, sensacional. Síguete suscribiendo y si no te has suscrito, suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita, ¿se dice, Chacho? Póngale campanita para que YouTube le diga programa nuevo, y empezaron los horóscopos y demás. Denle la vuelta a todo el canal, tenemos muchísima información para ustedes. Por ejemplo, de cómo es tu signo, si sabes cómo es tu signo, cómo están las compatibilidades, si sabes el mensaje de tu ángel, la receta para el amor, para el dinero, para la abundancia, para la prosperidad. Está lleno, ahí tengo. Vete a dar una vueltecita aquí a nuestro canal. Muchísimas gracias, les deseo mucha luz. Toda la familia Movic les dice gracias, yo les digo gracias. Ay, y yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.